Mientras millones la aplauden y consumen su contenido todos los días, pocos se atreven a preguntarse cuánto dinero hay realmente detrás de esa imagen perfecta y qué tuvo que perder para sostenerla. Hoy no vamos a hablar solo de cifras, vamos a revelar el recorrido invisible de Kimberly Loaiza, cómo pasó de no tener prácticamente nada a construir un imperio que genera millones desde distintos frentes, y la verdad incómoda que casi nadie menciona cuando se habla de su éxito. Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es fama, es el precio real de alcanzarla. Antes de los millones, de los escenarios y de las cifras que hoy parecen inalcanzables, Kimberly Loaiza era simplemente una joven con un celular, una conexión limitada y una necesidad profunda de ser escuchada. Sin equipos profesionales, sin padrinos en la industria y sin garantías de que todo ese esfuerzo algún día se transformaría en una carrera real, sus primeros videos eran sencillos, grabados con lo que tenía en la mano, más impulsados por la intuición que por una estrategia clara, y durante mucho tiempo eso no se tradujo en dinero, porque al inicio no ganaba miles ni cientos, ganaba casi nada, ingresos simbólicos que apenas alcanzaban para pequeños gastos, mientras seguía enfrentándose a críticas, comparaciones y comentarios que cuestionaban su talento y su lugar en Internet. Y aún así seguía publicando, porque entendió algo que muchos abandonan antes de descubrir, que al principio el crecimiento no es visible, pero el desgaste sí, y es justo ahí donde la mayoría se rinde. Kimberly no tenía una vida cómoda, no tenía fama, no tenía seguridad económica, pero tenía constancia, y cada video subido sin reconocimiento era una apuesta silenciosa al futuro, una inversión emocional que nadie veía, porque mientras otros buscaban resultados rápidos, ella estaba construyendo conexión, hablando desde lo cotidiano, desde lo humano, desde la vulnerabilidad que hace que la gente se quede. Y poco a poco empezó a generar algo más valioso que el dinero: comunidad, personas que se identificaban con su historia, con su forma de expresarse y con esa sensación de estar viendo a alguien real, no a un personaje fabricado. Y aunque los números aún no explotaban, el cimiento ya estaba puesto, porque en esa etapa de incertidumbre aprendió a soportar la presión, a ignorar el ruido externo y a seguir creando incluso cuando parecía no tener sentido. Y esa resistencia temprana fue la que más adelante marcaría la diferencia, ya que sin ese periodo de escasez, de dudas y de trabajo invisible, nunca habría estado preparada para manejar la exposición, las críticas masivas y las responsabilidades que llegarían con la fama, demostrando que antes de ganar millones, primero tuvo que aprender a sostenerse cuando no tenía absolutamente nada asegurado. El verdadero giro llegó cuando Kimberly Loaiza dejó de crear solo por inercia y empezó a entender el poder de su propia voz, porque en algún punto sus videos comenzaron a resonar más allá del entretenimiento ligero y se transformaron en un espacio donde millones de personas se sentían acompañadas, vistas y representadas. Y ese cambio fue el que detonó un crecimiento que ya no se podía frenar. Los números empezaron a subir con una velocidad que asusta. Los seguidores llegaron por millones, las reproducciones se multiplicaron y, casi sin darse cuenta, Kimberly pasó de grabar para pocos a estar en el centro del ojo público, donde cada palabra, cada gesto y cada decisión se amplifican. Y con esa visibilidad llegó una presión completamente nueva, porque ya no se trataba solo de subir videos, sino de sostener expectativas, lidiar con críticas constantes y aprender a vivir bajo la lupa de Internet, donde el éxito y el error viajan igual de rápido. Pero a diferencia de muchos que se quiebran cuando todo explota, ella entendió que ese momento era una puerta que solo se abre una vez, y decidió cruzarla con disciplina y visión. Su imagen dejó de ser solo contenido y se convirtió en una marca, una presencia reconocible capaz de mover audiencias completas. Y mientras muchos creadores se pierden cuando llegan los primeros millones de seguidores, Kimberly comenzó a profesionalizarse, a cuidar su narrativa, a pensar en el largo plazo y a asumir que la fama no es un regalo, es una responsabilidad que exige estructura, control emocional y resistencia, porque crecer tan rápido implica madurar igual de rápido o quedar atrapado en el personaje. Y aún con todo el ruido alrededor, supo capitalizar el momento, aprovechar oportunidades y convertir la atención en influencia real, demostrando que llegar a la cima no es solo cuestión de viralidad, sino de entender el juego completo. Y justo en ese punto, cuando su nombre ya era tendencia constante y su rostro reconocible en cualquier pantalla, Kimberly dejó de ser solo una creadora más y se consolidó como una figura central del Internet en español, alguien que ya no competía por vistas, sino que marcaba el ritmo.
Y ese ascenso, tan admirado desde fuera, fue también el inicio de una etapa donde cada paso contaba, porque una vez que estás arriba, el verdadero reto no es llegar, es no caer. Cuando se habla de cuánto gana realmente Kimberly Loaiza, es importante entender que ya no estamos frente a una creadora común, sino frente a un ecosistema de ingresos que funciona incluso cuando ella no está frente a la cámara, porque su éxito no depende de una sola plataforma, sino de una diversificación inteligente construida con el tiempo. Comenzando por YouTube, donde gracias a millones de reproducciones mensuales en distintos canales, sus ingresos por publicidad pueden estimarse entre $80,000 y $250,000 al mes, dependiendo del volumen de vistas, temporadas y CPM. Pero eso es solo la base, porque uno de los pilares más fuertes está en la música, donde a través de streams en plataformas digitales, reproducciones, presentaciones en vivo y contratos, se calcula que puede generar entre 2 y 4 millones de dólares al año, especialmente en picos de lanzamientos y giras. A esto se suman los patrocinios con marcas internacionales, donde una sola campaña puede superar fácilmente los $100,000 o incluso $300,000, ya que no se paga solo por un post, sino por acceso a una audiencia masiva y altamente fiel. Pero el verdadero golpe maestro está en sus negocios propios, especialmente en marcas de belleza y productos comerciales, que funcionan como ingresos constantes y escalables, generando cifras anuales de varios millones de dólares, porque ahí el margen es mayor y la dependencia de algoritmos es menor. Y mientras muchos influencers viven al día del contrato, Kimberly apostó por construir activos que le generen dinero incluso en silencio. Además, su presencia en otras plataformas como TikTok e Instagram refuerza su valor comercial, elevando su precio y consolidando su imagen como una de las figuras femeninas más rentables del Internet en español. Y todo esto no ocurre por casualidad, ocurre porque entendió que la atención es una moneda y que quien sabe administrarla puede convertirla en estabilidad financiera. Y aunque desde fuera las cifras parecen exageradas, la realidad es que el volumen de trabajo, equipo, responsabilidades legales y presión constante justifican cada número, porque ganar mucho también implica gastar mucho, reinvertir y tomar decisiones que no siempre se ven, dejando claro que su verdadero talento no fue solo conectar con la audiencia, sino aprender a transformar esa conexión en un modelo de negocio sólido que pocos logran sostener a largo plazo. Llegar a este nivel de éxito no significa haber llegado a la calma, significa haber entrado a una etapa donde el costo ya no se mide solo en esfuerzo, sino en equilibrio emocional. Y esa es la parte menos visible de la historia de Kimberly Loaiza, porque mientras desde fuera todo parece brillo, estabilidad y abundancia, por dentro la presión es constante y silenciosa, ya que vivir bajo la mirada de millones implica renunciar a la privacidad, a la espontaneidad y al margen de error. Porque cualquier decisión se analiza, se critica y se amplifica, y aprender a vivir con eso requiere una fortaleza mental que no se construye con dinero, sino con experiencia. Ganar millones no elimina el cansancio, no apaga la ansiedad y no protege de las dudas internas, solo cambia el tipo de problemas. Y aún así, Kimberly decidió seguir, no por necesidad, sino por propósito, entendiendo que el éxito real no está en acumular cifras, sino en sostener una vida que tenga sentido incluso cuando las cámaras se apagan, porque el verdadero reto no fue llegar a la cima, fue mantenerse sin perder su identidad en el proceso, aprender a poner límites, a proteger su energía y aceptar que no se puede complacer a todos. Y ahí es donde esta historia deja de ser sobre fama y dinero y se convierte en una lección para quien está viendo este video ahora mismo. Porque detrás de cada vida que parece perfecta, hay sacrificios que no se muestran, decisiones difíciles y momentos de soledad que nadie graba. Y entender eso cambia la forma en la que miramos el éxito ajeno y el propio. Así que si has llegado hasta aquí, no cierres este recorrido todavía, porque esta historia no termina en una despedida. Continúa en el siguiente video que está apareciendo en pantalla, donde seguimos explorando lo que casi nadie te cuenta sobre el éxito, el dinero y el precio real de perseguir tus sueños. Haz clic y sigue avanzando, porque si algo deja claro este recorrido es que el éxito no es un destino cómodo,